Las guerras han sido una forma común de resolver conflictos entre personas. Sin embargo, normalmente se considera que para iniciar acciones bélicas se necesitan razones muy de peso, pero en la realidad, a menudo ocurría que los conflictos podían empezar por cualquier cosa. Sin embargo, en algunas guerras extrañas no moría nadie. Veamos ejemplos de conflictos militares que se desataron por los motivos más absurdos. La Guerra de Ajustuk. En 1838, inició un conflicto fronterizo entre Estados Unidos y el Imperio Británico por la frontera con Canadá. La enemistad entre los asentamientos de ambos países inició por la tala de árboles, específicamente por quién y dónde podía hacerlo. Al inicio, los leñadores buscaron resolver sus diferencias por la vía diplomática. Estados Unidos y Canadá acudieron al rey de los Países Bajos como parte neutral, pero después de un par de días, cansados de esperar la decisión del rey, los leñadores se enfrentaron en la finca del estadounidense William Eaton. Nadie resultó herido en el conflicto, porque llegó una tercera parte, un enorme oso negro, que fue enfurecido por los gritos y alaridos de los que peleaban. En 1839, las autoridades de Estados Unidos arrestaron a varios leñadores canadienses, lo que llevó a que ambas partes se prepararan para una gran pelea y reunieran a la milicia. Pero los políticos de Estados Unidos intervinieron a tiempo, y el Reino Unido firmó el Tratado Webster-Ashburton, que puso fin a esta guerra. Si el oso estuvo presente en la firma del tratado, la historia no lo dice. Sin embargo, se sabe que la única víctima mortal del conflicto fue un granjero estadounidense, a quien los soldados dispararon accidentalmente durante la celebración por el fin del enfrentamiento del Cubo de la Discordia. El conflicto de 3 siglos entre los partidarios de los papas romanos y los de los emperadores alemanes alcanzó su apogeo en el siglo XIV. En la ciudad-estado italiana de Bolonia predominaban los representantes de los primeros, mientras que en la ciudad similar de Módena predominaban los representantes de los segundos. En 1325, un desertor desató una verdadera guerra. Huyó de Bolonia a Módena llevando un balde en las manos. Las autoridades de Bolonia pidieron la devolución de la propiedad, pero los oponentes solo se rieron. Un simple balde fue la causa de una batalla, donde, según crónicas históricas, lucharon 32.000 boloñeses y 7.000 guerreros de Módena. Por extraño que parezca, estos últimos ganaron. El balde de la discordia todavía se conserva en el Museo de Módena. Bueno, ahora volvamos a nuestro top de las guerras más extrañas de la historia. La Guerra Anglo-Sueca. Esta guerra de 1810 a 1812 tuvo una historia previa un poco confusa. A inicios del siglo XIX, Suecia y el Reino Unido eran aliados y combatían a la Francia napoleónica. Al mismo tiempo, ocurrió la Guerra Ruso-Sueca. Como resultado, Suecia fue obligada a firmar la paz con Francia y unirse al bloqueo continental contra el Reino Unido. El 13 de noviembre de 1810, Suecia también fue obligada a declarar la guerra al Reino Unido. Y además, se ordenó confiscar todos los barcos y mercancías inglesas que se encontraban en los puertos suecos. Los astutos suecos no se apresuraron a obedecer y permitieron a los británicos usar uno de sus puertos como estancia. Nadie actuó ni realizó acciones militares. 2 años después, Suecia y el Reino Unido terminaron esta guerra sin sangre y firmaron la paz. La guerra por las langostas. De acuerdo con la Convención de Ginebra, todos los pueblos tienen derecho a los recursos bajo el agua. Por eso, en 1961, los pescadores franceses decidieron ir a Brasil a pescar langostas. Esto no les gustó a los marineros brasileños. Brasil tiene su propia plataforma continental, que se extiende por 300 kilómetros. Por eso, los marineros decidieron que Francia estaba invadiendo su territorio. Los franceses dijeron que las langostas también nadan, y no solo caminan en la plataforma continental, por lo que pueden pescarse. Brasil no toleró tal descaro y envió una flota de 6 destructores y patrulleras para limpiar la zona de todos los barcos extranjeros. Durante esta operación, fueron capturados 3 barcos franceses y un destructor que Francia había enviado como refuerzo. El conflicto duró 3 años y concluyó con un acuerdo pacífico. Durante todo ese tiempo, no se disparó ni un solo tiro y no hubo ningún herido, excepto por supuesto las langostas. La Guerra de las Botellas. En 2022 terminó una guerra de casi 50 años
entre Dinamarca y Canadá por una isla. Por cierto, en esa tampoco murió nadie. Se puede decir que es la guerra más inteligente en la historia de la humanidad. Se acercaba el final del siglo XIX, cuando una expedición estadounidense, que recorría el estrecho de Kennedy en el Océano Ártico, descubrió una isla allí, década turbulenta de 1870. La expedición la nombró por el explorador de Groenlandia, Hendrik Hans, y luego partió. Inicialmente, la isla era propiedad inglesa porque el imperio reclamaba todos los territorios que descubrían. Después de las expediciones árticas del siglo XVI en 1880, Inglaterra renunció a sus posesiones en el Ártico y las transfirió a Canadá. Entonces la isla de Hans se volvió la piedra de la discordia. El asunto es que está ubicada justo en medio del estrecho que separa los territorios daneses y canadienses. El derecho internacional establece que las aguas territoriales llegan hasta 12 millas náuticas de la costa. El estrecho de Kennedy mide unas 24 millas de ancho, así la isla de Hans quedó en Dinamarca y Canadá. Al no lograr un acuerdo, las partes acudieron a la Corte Permanente de Justicia Internacional, creada por la Liga de las Naciones, precursora de la Organización de las Naciones Unidas, y en 1933 esa corte le otorgó la isla a Dinamarca. Por supuesto, los canadienses protestaron, ya que la isla era de los Inuit que viven en Canadá. Continuará. En 1946 surgió la Organización de las Naciones Unidas, se abolió la Corte de Justicia y la reemplazó la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas. Por tanta burocracia, olvidaron la decisión tomada. Los estados en disputa acordaron avisarse mutuamente sobre la visita a la isla o sobre cualquier actividad cerca de ella. Sin embargo, a principios de los años 80 llegaron científicos a la isla de Hans para investigar el efecto destructivo del hielo en las rocas de la zona. Con la información obtenida, una empresa canadiense planeaba calcular la resistencia necesaria para sus desarrollos. Las investigaciones duraron años. Al enterarse de esto, Dinamarca se indignó por la traición de las promesas. Los daneses respondieron a los canadienses con decisión y elegancia. En 1984, lanzaron en la isla desde un helicóptero al ministro de Asuntos de Groenlandia, Tom Hoem, armado con una bandera danesa, un letrero de bienvenida que decía «Bienvenidos a tierra danesa» y una botella del aguardiente local más fuerte. Poco después, los canadienses enviaron su propia delegación. Usando el duro lenguaje diplomático, respondieron de forma simétrica. Trajeron la bandera de su país y una botella de su whisky, igualmente fuerte. Desde entonces, así se ha hecho. Periódicamente, los guardias fronterizos daneses llegaban a la isla, capturaban el whisky canadiense y lo destruían bebiéndolo hasta el fondo, y en su lugar colocaban schnapps y una nueva bandera nacional, la suya. Por supuesto, Canadá luchaba con whisky, pero no respondía con schnapps. El combate duró décadas. Los periodistas llamaron a este desastre la guerra de las botellas, del whisky y del schnapps. Hace poco, en 2022, el conflicto terminó cuando las partes fijaron la frontera en el desfiladero. La guerra entre Inglaterra y los Países Bajos duró 350 años sin un solo disparo. Todo inició el 30 de marzo de 1651, durante la guerra civil en Inglaterra entre realistas y partidarios del Parlamento. Al final, los realistas fueron derrotados y huyeron a las Islas Sorlingas. En ese momento, los Países Bajos, aliados de los parlamentarios, declararon la guerra a las islas por negarse a compensar los daños a barcos holandeses destruidos. En junio de 1651, los realistas se rindieron a los ingleses, pero no a los holandeses. Así, legalmente la guerra siguió hasta el 17 de abril de 1986, cuando ambas partes firmaron un tratado de paz, después de 335 años de guerra durante los cuales no se hizo ni un solo disparo. La guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. Las selecciones nacionales de fútbol jugaron en 1969 en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Tras el partido, que El Salvador ganó 3-0, inició una pelea entre aficionados en el estadio que se volvió una batalla campal. Varias decenas de aficionados de la selección de El Salvador fueron asesinados. En respuesta, El Salvador envió tropas a la frontera con Honduras. En la guerra, que duró 92 horas, murieron casi 5,000 personas. Por cierto, este fue el primer caso en Centroamérica en el que se usaron cazas y bombarderos pesados.
Como resultado, la selección de El Salvador fue al Mundial. Esto, por supuesto, no justifica los miles de muertos. Al mismo tiempo, el Tratado de Paz se firmó mucho después, solo 10 años más tarde. La Guerra de los Castores. La moda de artículos de piel de castor en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII provocó que casi no quedaran castores en esos países. Editor A. Semkin, corrector. Cambiaron a las colonias norteamericanas ricas en castores, sobre todo porque los indígenas cambiaban con gusto la piel de castor por aguardiente. La demanda era tan alta que, en la futura frontera entre Canadá y Estados Unidos, surgieron ciudades donde la gente solo cazaba castores. La industria del castor generó buenos ingresos, y el control de esas ganancias causó el conflicto entre Gran Bretaña y Francia. El 19 de junio de 1754, tropas inglesas, al mando de George Washington, se enfrentaron en un tiroteo con franceses. En 9 años, los ingleses lograron apoderarse por completo de las plantaciones de castores en Canadá. Francia solo se quedó con Quebec, pero el resultado de la guerra fue lamentable. Los castores simplemente pasaron de moda. La Guerra de 40 minutos. Según la mayoría de los historiadores, la guerra más corta fue entre Inglaterra y Zanzíbar. No es de extrañar, porque duró menos de 1 hora. La guerra entre el Reino Unido, el mayor imperio mundial a finales del siglo XIX, y el pequeño sultanato de Zanzíbar en el este de África, comenzó la mañana del 27 de agosto de 1896 y terminó aproximadamente 38 minutos después. La causa inmediata del conflicto armado fue la muerte del sultán, que tenía una postura pro-británica, y la subida al trono de otro sultán, Khalid Ben Baran Bargash, quien no era del agrado de los ingleses. En Londres querían ver a Hamud Ben Muhammad en el trono del sultán. Según el tratado entre ambas potencias de 1886, el gobernante de Zanzíbar debía ser aprobado por el cónsul británico, pero Khalid se convirtió en sultán pasando por alto esta condición. Por eso, en Londres creyeron que era motivo suficiente para declarar la guerra. Le presentaron un ultimátum a Khalid. Los británicos exigieron que ordenara a sus tropas de poner las armas y abdicara del trono. En respuesta, el sultán se atrincheró junto con la guardia en el palacio del sultán. El plazo del ultimátum expiró a las 9:00 del 27 de agosto. Para entonces, los británicos reunieron en la entrada del puerto de Zanzíbar 3 cruceros, 2 cañoneras, 150 infantes de marina y 900 zanzibareños a bordo. A las 9:02 comenzaron a bombardear el palacio. El incendio inutilizó la artillería de los defensores, especialmente el único cañón. Uno de los proyectiles rompió el asta de la bandera del sultán. El bombardeo cesó a las 9:40 tras la rendición de Khalid. Los zanzibareños perdieron aproximadamente 500 personas. Los ingleses tuvieron un marinero herido leve. Croissants a precio de condado. En la década de 1820, México vivió una serie de golpes de Estado. El poder pasaba de unos a otros. En 1828, en la pastelería del emigrante francés Remontel, unos oficiales mexicanos se comieron 14 croissants sin pagar. Cuando el dueño empezó a protestar, la tienda fue saqueada por completo. Las demandas en los tribunales locales no le sirvieron de nada al pastelero, así que 10 años después envió una carta al rey de Francia, Su Majestad Luis. Felipe consideró correcto exigir a los ofensores 600,000 pesos, lo cual era una suma increíblemente grande. Los mexicanos solo se encogieron de hombros. Francia respondió enviando barcos de guerra que bloquearon todos los puertos. El país tuvo que pagar. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por vernos, nos vemos en los próximos episodios.